Buenos días a todos. En nombre de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les pido de favor que quienes no tengan sus micrófonos cerrados, que lo hagan para que sea más fácil para los demás expositores. Y pues les doy esta bienvenida a este segundo conversatorio que hacemos en esta época de coronavirus, de COVID-19. Pero es una buena manera de estar todos unidos, de estar todos en contacto. Y qué mejor que ahora hablemos en parte de las celebraciones que estamos haciendo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Este segundo conversatorio es que se denomina Acercándonos con AIPPI. Tenemos con nosotros tres grandes expositores. Claro, como expresidente de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual de AIPPI, Martín Michaus y Fernando Becerril como expresidentes de AMPI, y pues un gran moderador, nuestro secretario de este consejo. Y pues les cedo la palabra a José Juan Méndez como moderador. Les doy nuevamente esta bienvenida y ojalá que podamos estar juntos y unidos pronto en otro siguiente evento. Ya tendrán más noticias de parte de la asociación. Y bueno, pues Pepe, te cedo la palabra y adelante. Espero que sea un gran evento este que estamos por comenzar. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos. Gracias desde luego a ustedes por su presencia en este ejercicio de conversatorio que vamos a hacer, en donde vamos a estar tratando de explicar y de poner en contexto lo que es la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual, que como todos ustedes saben, es una institución líder en nuestra materia, una institución que globaliza todas las ramas de la propiedad intelectual y que tiene más de 100 años tratando de armonizar las reglas del juego y armonizar nuestra materia. Más de 9,000 miembros, sin propósito de lucro o propósitos políticos, han sido o han buscado que la propiedad intelectual sea una de las ramas más importantes del conocimiento, del progreso de cada uno de nuestros países. En esta ocasión, pues estamos muy contentos, nos sentimos de veras muy entusiasmados por contar con grandes expositores, gentes que han dedicado su vida profesional a la propiedad intelectual y que no solamente a nivel local, sino a nivel internacional han destacado de manera importante. En primer lugar, me gustaría, como dijo nuestro presidente, pedirles por favor que tratemos de tener todos nuestros micrófonos apagados para que pueda fluir de una manera mucho más fácil esta conversación. También pedirles que es probable que esto se extienda hora y media, o sea que tiempo va a haber, y por tanto vamos a tratar de esperar que una vez que nuestros expositores platiquen del tema, podamos hacer después las preguntas, de manera tal que podamos hacerlo interactivo, pero respetando un poquito la cuestión metodológica que estamos haciendo ahorita. Dicho lo anterior, me gustaría decirles que efectivamente contamos con la presencia de tres grandes ponentes. Vamos a tener, desde luego, la presencia de Felipe Claro. Ahorita voy a presentar a Felipe. Él es expresidente de la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual. Es, desde luego, uno de los principales, si no es que, para decirlo, el principal expositor latinoamericano en propiedad intelectual. Él es socio del despacho Claro y Compañía y es el abogado que lleva o que está a cargo de la propiedad intelectual en su país. Tiene una vasta experiencia asesorando a clientes nacionales y multinacionales, sobre todo en Chile y sobre todo de negocios sumamente complejos. Y como dije, es expresidente de la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual. Muchas gracias, Felipe, por hacernos el honor de acompañarnos. También contamos, desde luego, para hablar de la parte nacional, de la parte de lo que es el desarrollo de la AMPI. Mucha gente a veces se pregunta por qué tenemos 50 años, qué es lo que hemos hecho, cómo se concibió, cuál ha sido la participación histórica y actual de la Asociación Mexicana o el capítulo mexicano de la propiedad intelectual. Desde luego, no necesita mucha presentación porque es una persona
desde luego, muy conocida y muy activa y muy profesional. Me refiero al queridísimo Martín Michaus. Él es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho Comparado en la Universidad de Illinois, licenciado en Derecho por la Universidad Americana y socio del despacho Basham Rinch Correa. Dentro de sus actividades, que me parece muchísimas que tiene, él es expresidente, desde luego, de nuestra AMPI, expresidente de la CIPE, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, y bueno, también es consejero de la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y mediador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y bueno, sin demeritar, sino al contrario, dándole la importancia y el desarrollo también profesional que tiene nuestro tercer expositor, es el ingeniero Fernando Becerril. Fernando es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y es socio del despacho Becerril Coque Becerril. Fernando es también nuestro expresidente de la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual, del capítulo mexicano, un destacado conferencista y representante de nuestra asociación en las cámaras de la industria. Entonces, sin más preámbulo y hablando un poquito de la mecánica de esto, de esta presentación, vamos a ir de general a particular. Vamos a empezar desde luego con entender lo que es la IPPI. Es una plática, yo creo que muy ilustrativa de esta importantísima asociación que nos va a dar Felipe. Posteriormente, Martín nos va a hacer favor de platicar un poquito de la experiencia del capítulo mexicano. Y después Fernando nos va a platicar un poquito de cómo ha sido o se ha estado desarrollando la IPPI a nivel México y qué oportunidades, que es lo que yo creo muy importante para todos, podemos nosotros como México, como mexicanos, como participantes del gremio, hacer en beneficio propio y desde luego del país y del gremio. Entonces, sin más preámbulos, deseo la palabra a Felipe. Adelante, Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Juan, Eric, a todos ustedes en AMPI. En verdad, yo veo a AMPI como el hermano mayor de los grupos de IPPI en la región latinoamericana y me siento muy unido a la asociación de ustedes. Tengo grandes amigos, muchos conocidos y tuve el privilegio de participar en la celebración de los 50 años de AMPI en el ex convento San Hipólito hace algunos años. Así es que siempre es un gusto verlos y saber qué es de ustedes. Y con todo gusto les comparto algunas ideas o comentarios de cómo podrían estar más quizá activos en IPPI y cómo IPPI puede ser de beneficio para muchos miembros de AMPI que quizá hoy día no la conocen bien o no saben siquiera de qué se trata, sobre todo los más jóvenes. Entonces voy a compartirles una pantalla y vamos viendo de manera que cualquier duda que tengan me la preguntan más adelante. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Déjame correr esto ahí. Entonces, esta es una asociación internacional que tiene más de 120 años, que está ubicada la sede en Zúrich, pero obviamente cubre más de 125 países a través de sus grupos nacionales y regionales. Tiene entre 9.000 y 10.000 miembros. Y lo importante es que es la única organización de propiedad intelectual que es de carácter global a nivel mundial, porque hay algunas que son de patentes, otras que son de marcas, otras que son americanas, otras que son asiáticas, o que agrupan a los practicantes privados de la propiedad intelectual, pero esta los agrupa a todos sin distinción de región, tema o tipo de profesional o funcionario público, de que se trate. Todos son bienvenidos acá. Y lo mismo es que la hace cercana a muchas organizaciones internacionales similares o gobiernos u organismos internacionales. Ahí en esta página pueden ver algunos de ellos, con los cuales hay un permanente contacto, hay visitas habituales para discutir temas y cómo se pueden mejorar los sistemas a través del mundo. Entonces, déjame ver por qué no avanzo acá. Ahí.
AIPPI tiene una asamblea general que agrupa a todos los miembros de la asociación, pero también hay un tema importante que es el comité ejecutivo, también conocido como EXCO. Y en ese comité ejecutivo, en el caso mexicano, por ejemplo, hay delegados que pueden participar activamente en el comité ejecutivo o EXCO, y está el presidente también. Entonces, ellos pueden votar y contribuir a la toma de decisiones, pero hay algo muy importante. Aun cuando en el caso de ustedes entiendo que son solo 2 delegados más un presidente, que serían 3 votos que tienen, todos los miembros de AMPI son bienvenidos a participar en las reuniones del EXCO. No solo estos 2 delegados y el presidente. Ellos solo son los que tienen voto, pero los demás pueden ir y participar y opinar también, en caso que quieran hacerlo, como observadores. Así es que siéntanse libres de ir a las reuniones del comité ejecutivo, nadie los va a echar, nadie los va a corretear. La otra cosa que es importante, al menos en el tema de los grupos nacionales como mexicanos, es que estos 3 cargos son los más esenciales. Entonces, el presidente, secretario y tesorero tienen que ser miembros de AIPPI, porque va a haber reuniones en los congresos de AIPPI en que van a asistir el presidente, el secretario y el tesorero. Es conveniente que los demás miembros también sean miembros de AIPPI, porque sucede en muchos grupos que al no serlo, no se enteran de cómo funciona, de qué se trata, y no tienen ningún interés en alinearse a las actividades que tenga la asociación a través de sus distintas reuniones o proyectos que haga. El Consejo de Presidentes también, en el caso mexicano, asiste los presidentes de cada país, así es que en este caso sería Eric quien tendría participación mientras dure su presidencia. Y acá yo quisiera disectar un poco el buró. El buró es el órgano que lleva a cabo las decisiones que toma el comité ejecutivo, y lo quiero disectar para que se entienda un poco, porque a mí me costó mucho entender cómo funcionaba esto. Hay 3 ramas, que son estas 3. El Presidential String, el Secretary General String y el Reporter General String. Son 3 ramas de liderazgo distintas. El presidente es el que hace las veces quizás de embajador frente a otras organizaciones, gobiernos, etcétera, y también está a cargo de presidir los congresos que se hacen, pero los congresos son organizados por el secretario general y su equipo. Y el reportero general y su equipo se dedica a la parte estudios. Ellos son los seres pensantes de la asociación, y entre todas estas 3 ramas se organizan distintas actividades con distintos propósitos. Y hay un personaje que es bastante solitario en la asociación, que es el tesorero, porque no tiene un equipo bajo su cargo, y el tesorero simplemente se apoya en la Secretaría General, en algunos de ellos. Pero todos ellos hacen el buró, y el tesorero sin duda que es muy relevante en la toma de decisiones, porque tiene un punto de vista que siempre va a ayudar al resto en todas las actividades que haya que. Como pueden ver, hay 3 miembros de América, hay 8 de Europa y Medio Oriente, y 3 de Asia. Por lo tanto, pueden ver que normalmente el buró está más cargado a tener gente de Europa por una cosa histórica, pero eso ha ido cambiando. Yo creo que incluso ahora hay menos que los que hubo en el pasado. Y dentro de los americanos pueden ver que son uno de Estados Unidos, uno de Canadá y otro de Brasil. Por lo tanto, hay plena disponibilidad para que alguien de México pueda en el futuro formar parte de este buró. Y aquí es importante saber cómo son los accesos a este buró en caso de que ustedes tengan interés en mandar a alguien. Si es para tesorero,
tiene que ser vía el Finance Committee. Tendría que formar parte del comité financiero y después ser chair o jefe del comité financiero, y solo ahí va a tener posibilidades de ser tesorero a continuación. Si quiere ser presidente, tiene que ir por la vía del vicepresidente segundo o second vice president y pasar 2 años en ese cargo, después 2 años como primer vicepresidente y después llegar a la presidencia, lo cual hace un total de 6 años. Si quiere ser secretario general o reportero general, es vía asistentes. Los asistentes no tienen una limitación muy clara respecto de su periodo, pero puede llegar a darse que tengan 6 años como asistente, como es el caso de Ralph Nack. Ralph Nack entró cuando yo asumí la presidencia, eso fue el 2014, estamos a 2020 y sigue siendo asistente. Es probable que en algún minuto sea second Deputy Reporter General, después First Deputy Reporter General y Reporter General, lo cual haría 12 años en el buró, lo cual es un montón de años. Pero así es el sistema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la Secretaría General, el director ejecutivo, Arno Holt, que reemplazó a John Bochnovich, que estuvo hasta hace un par de años ahí. Esta persona es clave, y ustedes, muchos de ellos la conocen, Cinzia Petruzzello. Ella es la más antigua de todos los que están acá, es la que conoce todo, y cualquier pregunta que le hagan, normalmente con un 98% de seguridad, va a saber responderla. Esta persona también es importante porque habla español perfecto, ella es argentina, y cualquier duda que tengan pueden ir. Es muy agradable, muy simpática y siempre está dispuesta a apoyar en todo lo que se necesite. Y acá también se reparten tareas de reporter general, la parte estudio o de planificación de congresos, pero entre todos hacen la Secretaría General y funciona bastante bien. Ahora, lamentablemente, Fabián Martín, yo creo que está jubilada, no sé por qué sigue saliendo, ella me dijo en el Congreso de Londres que iba a irse a fin de año, pero veo que sigue, quizá decidió extender su estadía, lo cual sería muy bueno porque es un gran aporte para IPPI. Bueno, ¿cómo han sido los presidentes en los últimos, no últimos, en este tramo de 20 años del 2008 al 28? Si ustedes ven, hay una distribución geográfica que normalmente va entre Europa, África, Medio Oriente, una zona, Asia, Oceanía, otra, y las Américas. Y va normalmente 1, 2 y 3, y así va 1, 2 y 3, y no siempre en el mismo orden. Pero lo que es interesante para el caso mexicano es que hoy día tenemos hasta Soichi Okuyama, que es hoy día el segundo vicepresidente, que va a ser presidente en los años 22 a 24. Hoy día ya se debe haber decidido, como funciona IPPI, se debe haber decidido quién es el segundo vicepresidente para los años siguientes. Por lo tanto, a partir del este año 2020, claro, al 22 se elige el segundo vicepresidente que va a seguir a Soichi. Entonces, ese nombre seguramente ya lo han decidido en el buró y no se han comunicado, se va a comunicar antes del congreso que se va a hacer en octubre. Y ese normalmente, por esta secuencia que ustedes van viendo acá, debiera ser de Europa. No creo que sea de las Américas. Pero sí, yo creo que el siguiente que se elija, que le tocaría ser presidente en esta época, pero tendría que elegirse en el 2022, es decir, 2 años más, y 2 años más yo digo el 2021, porque el 22 se comunica, debiera normalmente ser de las Américas. Y lo bueno es que en esa época, entre el 20 y el 22, va a estar de presidente Luis Enrique do Amaral, y va a ser mucho más fácil lograr tener la sensibilidad de que haya un presidente americano y de un grupo tan importante como el de México sería muy bienvenido, al menos en mi punto de vista. Pero son cosas que solo son ideas y divagaciones que yo hago, pero es bueno que ustedes sepan cómo funciona. Si ustedes tratan de imponer un segundo vicepresidente este año,
seguramente no va a funcionar por el tema de la diversidad geográfica, pero en 2 años más no hay ningún impedimento para que funcione. Estos son los congresos entre el 2009 y el 2025. Hoy día llegó una comunicación de IPPI que el congreso de este año se va a hacer online y el que se iba a hacer en China se corrió para el 2021 y así todos se corrieron un año. Por lo tanto, tenemos hasta el 2026 indicado dónde van a ser los congresos y el 2027 está por verse y debiera ser en las Américas. Chile presentó su postulación para el 2026, ahora 2027. No sé si va a funcionar, pero es una opción. Bueno, yendo a los comités de IPPI, hay 4 tipos de comités. Están los comités que están en los estatutos, que son 6. Están los Advisory Committee, que esos varían. Ahora tenemos solo uno, el In-House Committee, pero en algún minuto Martín, que les va a contar después, estuvo en el comité de reestructuración de IPPI, el famoso Q237, que ahora está disuelto porque ya cumplió su objetivo, y esto, por lo tanto pueden ir creándose y disolviéndose comités en este capítulo. Y acá están los comités permanentes, o standing committees, donde cada país tiene derecho a 2 miembros por comité. Por lo tanto, México podría poner 50 personas, creo que lleva la mitad asignada a los comités y está la mitad vacante. Les puedo decir que en el hemisferio norte se pelean por tener cupo, hay grandes listas de espera, y en el hemisferio sur, normalmente en Latinoamérica, brillan por su ausencia los miembros de comité. Y no se requiere viajar, basta con estar ahí, y es la razón por la que se abrió este sistema para que cada país tuviera 2 miembros, para que tuvieran más participación remota. Y lo otro son los Study Committee, las antiguas Q, que ahí pueden participar todos los miembros de AMPI, no solo los miembros de IPPI en el trabajo local, pero cuando ya hay que viajar a los congresos, ahí sí que hay que ser normalmente miembro de IPPI para seguir trabajando durante el congreso para la redacción de las resoluciones. Acá yo quisiera destacar el caso japonés, porque el grupo japonés es de los más numerosos, si no el más numeroso, tiene más de 1000 miembros, pero menos del 10% de los miembros de Japón viajan a los congresos. Entonces ustedes dirán, ¿por qué hay 900 personas que están interesadas en IPPI y no viajan? Bueno, porque a ellos les encanta este tema de los study committee y aprenden mucho discutiendo estos temas. Se juntan, hacen reuniones internas para ver cómo van a responder estas preguntas, y en verdad las veces que yo he participado en estos comités, siempre mi postura frente a Chipi, que es el grupo chileno, le digo al que está a cargo, llénalos primero y si queda uno vacante me lo das a mí. Nunca sé cuál me va a tocar. Siempre son unos temas escabrosos, desconocidos, que no tengo idea de qué se tratan, pero al final, después de haberlos respondido y estudiado, ya sé un tema que antes no sabía, y eso después me ayuda obviamente en la profesión del día a día. Aquí algunos hitos que sucedieron durante mi estadía en el Buró de IPPI. Lo primero que quiero destacar es que la gente con que me tocó participar es de primerísima calidad, es gente muy preparada y gente muy responsable, y daba gusto, porque en un buró de casi 20 personas, alguien decía voy a hacer A y hacía A, y alguien decía voy a hacer B y hacía B, y no había que ni apurarlo, ni pedirle cuenta. Todo sucedía y era realmente un agrado trabajar así. Hicimos un plan estratégico entre 2017 y 2020. Curiosamente, en la página web sigue estando ahí y no se ha puesto una versión actualizada. Yo creo que debiera ponerse una que vaya más allá del 2020 porque se va a acabar dentro de pocos meses. El director ejecutivo también lo contratamos durante ese tiempo porque antes no había, y creamos grupos nacionales y regionales como el de América Central y el Caribe, Pakistán, el grupo de Jordania, y después vino el de Emiratos Árabes Unidos, y el grupo uruguayo que había sido disuelto hace años atrás, lo volvimos a reformar.
Y también está como algo muy importante, el tema de la reestructuración de IPPI, de lo cual les va a hablar Martín más adelante. Él participó en este comité, y este comité fue muy relevante, y fue muy relevante tener a Martín con su punto de vista latinoamericano, porque aunque ustedes no lo crean, en los países grandes, europeos, asiáticos, o Estados Unidos incluso, están muy interesados en saber qué opinan los países que normalmente no están muy metidos en el circuito de, podríamos decir, de los IP5 o de los más grandes en propiedad intelectual. Y Martín fue como el portavoz de la región, llevando muchas inquietudes de países más chicos que las canalizaron vía él, vía AMPI, en el comité este de reestructuración. Bueno, esa es mi presentación inicial como introductoria, y después, obviamente, si hay alguna pregunta, feliz de contestarla. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Felipe. Muchísimas gracias por tu exposición y por la explicación respecto a lo que es IPPI, que sobre todo todas las funciones y todas los comités que existen. Y yo creo que para nosotros, y más ahorita lo va a decir Fernando, pero para el día 15 de mayo México tiene que hacer nombramientos muy importantes de participantes. Creo que esto va a hacer que la gente tenga motivación y ganas de participar. Muchas gracias, Felipe. Ahorita vamos con las preguntas. Y sin más preámbulos, me gustaría hacerle la palabra al licenciado Martín Michaus para que nos platique un poquito de lo que es el capítulo mexicano, su historia y para dónde vamos. Mi querido Martín, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Muchas gracias. Gracias a Erika, a José Juan, por la verdad de sus palabras, por la invitación. Y bueno, me corresponde en este espacio sintetizar, por una parte, 50 años de AMPI dentro de 123 años de IPPI, lo cual trataré de hacer dentro del tiempo destinado, porque si no, otra vez, como en otros webinar, Lorena se puede preocupar. Déjenme destacar, voy a hacerlo la presentación en dos partes. Un breve antecedente de cómo surge AMPI actualmente, pero cómo se incrusta el Grupo Nacional de IPPI, cómo surge y por qué forma parte de AMPI. Y en una segunda parte, el rol que juega AMPI, es decir, el Grupo Nacional de IPPI, dentro de lo que es todas las actividades de IPPI. No voy a ir en detalle por el tiempo, sobre todo para quien se acerca apenas a la asociación. Aquí hay toda una cronología de cómo fue surgiendo IPPI, nada más les sintetizo. Se funda en 1897 y en 2017 en el Congreso de Cine se cerraron los 120 años y actualmente ya están obviamente en los 23 años. El grupo mexicano tiene 9,000 miembros, perdón, IPPI tiene 9,000 miembros, 68 grupos nacionales, y el grupo mexicano IPPI se funda en 1964. Pero ¿cómo surge? Y esto, insisto, un breve antecedente, y de esto sugiero ver, quien se interese más en los estudios, un artículo de Nuria Ortiz en esta obra de AMPI, que es precisamente Génesis y Evolución Legislativa de la Propiedad Intelectual, que ilustra, junto con la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística del doctor David Rengel Medina, que da todo un panorama de los antecedentes precisamente del surgimiento de la asociación. Me parece que sería de interés para quien esté interesado, insisto, en estos temas. Entonces, en 55 surge la Asociación de Agentes de la Propiedad Industrial en México, agentes, no estrictamente abogados, sino agentes. En 1963, el Grupo Español ve y ofrece apoyo para con la formación de grupos iberoamericanos o latinoamericanos que formen parte de Latinoamérica. Claro, esto es una parte estratégica porque obviamente pues España a lo mejor está en una posición de desventaja en el continente europeo en la participación en IPPI, y vio un espacio importante y además un equilibrio en la región, lo cual se ve con simpatía por países como Brasil, Colombia, México, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y en el 3 de marzo del 64 se conforma el Grupo Mexicano de IPPI, distinto a la AAPI de 1955. En 1965 esta asociación de agentes cambia su nombre a Asociación Mexicana de Propiedad Industrial y persiste, y ya es en 1965, en la reunión de Salzburgo, en Austria, en que IPPI admite formalmente al Grupo Mexicano de IPPI, que formaba parte en ese momento de 19 miembros, entre abogados y agentes de la propiedad industrial.
Es hasta 1980 en que se fusiona AMPI y la AMPI con doble P, es decir, se conforman en una sola estructura, lo que es AMPI, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, y el Grupo Mexicano de IPPI, y en los estatutos están definidas las funciones del Grupo Mexicano de IPPI dentro de lo que es AMPI, y el día de hoy así ha subsistido. Los que pertenecen al Grupo Mexicano son 68 miembros, y esto, como decía Felipe, pues da la representatividad de tener 3 delegados en las sesiones plenarias donde se emiten votos, y hay una activa participación de los países, por eso la necesidad, entre otras, de estar activamente participando desde el país con las CUS y eventualmente quien pueda estar físicamente en los congresos y ahora a distancia, en que se haga escuchar la voz de los países y los puntos de vista. Pero con este contexto antecedente, ¿cuál es el papel que ha jugado México en IPPI? Y parecería que muchas veces sucede que en el día a día no tenemos tiempo de levantar la mirada, ver el horizonte, porque la exigencia de los asuntos, la atención al cliente y la vinculación con la autoridad tal vez no lo permite. Pero esto enriquece mucho la profesión. Esta asociación de IPPI, como el Grupo Mexicano, a diferencia de otras asociaciones, es una asociación del gremio. Se preocupa así por el marco jurídico internacional de la propiedad intelectual, para entender también qué pasa con los practicantes a nivel mundial, a diferencia de otras asociaciones. No es mejor ni peor, simplemente tiene un perfil muy, muy definido. Y es en Berlín en 1963, en donde este congreso, pues hay muy pocos países iberoamericanos, tal vez mejor sería sobre España, a lo mejor Brasil, por ahí. Y entonces se hace una iniciativa, en este caso encabezada por México, con el señor Antonio Correa, y dirige una petición al grupo español de IPPI para que concretamente, se creen grupos nacionales de IPPI en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela, los cuales vieron con simpatía este proyecto. Se adoptara el idioma español como idioma oficial, español-castellano como idioma oficial de trabajo, y además se propone, se impulsa para que los países latinoamericanos o iberoamericanos se adhieran a la Convención de París. Situación que se dio muchos años después. México fue uno de los primeros países de Latinoamérica que se adhiere a París, 1976, pero no es sino que muchos países latinoamericanos, a raíz de las negociaciones de los TLCs con México, en donde además de ser miembro de la Convención Panamericana, se adhieren a la Convención de París. Es decir, es un movimiento que se inicia, que al día de hoy parece irrelevante, pero marcó la pauta de un posicionamiento geopolítico de la región. Y entonces esto trae como consecuencia la celebración del Congreso de México en 1972, que es importante. Se forma un comité directivo de esto de la asociación por una parte, y además un comité organizador. Esto es importante porque esto se logra solamente en el trabajo en equipo. Aquí las participaciones individuales no tienen realmente un eco, se requiere esta congregación, que haya mucha participación, genera desgaste, trabajo, paciencia, mucha paciencia, y un hándicap que tienen los países latinoamericanos, hacer voltear a los países europeos, a Estados Unidos, a los asiáticos, a nuestra región. Sin embargo, fue muy exitoso. En ese congreso de 1972, en la Ciudad de México, se adopta el español como idioma oficial, y el tema central, para quienes a lo mejor algunos de ustedes no habían nacido, había un tema de debate a nivel mundial en el orden del contexto internacional en esos momentos sobre los países desarrollados y en vías de desarrollo, la discusión de la transferencia de tecnología. Y entonces el tema central, siendo México, además la primera ciudad latinoamericana donde se es sede de un congreso, el tema fue la utilidad de la propiedad intelectual industrial en el desarrollo tecnológico y el progreso económico en países en vías de desarrollo. Y una de las resoluciones fue precisamente esto: atender a la necesidad de las economías emergentes como México, Chile, Brasil, Argentina, y qué beneficios podrían tener de la transferencia de tecnología. Un organismo internacional que existía, la UNCTAD, estaba muy pendiente de cómo apoyar a los países en vías de desarrollo, y el debate que actualmente parece que hay ciertos paralelismos en el tema farmacéutico, en el tema de transmisión de conocimientos técnicos, y cómo el pago de regalías también desde el punto de vista impositivo. Bueno, fue tan exitoso que eso hizo que en el Congreso de San Francisco, en la reunión de presidentes, se designara como miembro honorario de IPPI a Antonio Correa, pero por este esfuerzo regional geopolítico, no es en lo personal, sino como país, y en este esfuerzo, insisto, que permitió que IPPI tomara el peso específico que tiene Latinoamérica en el contexto mundial.
Otro participación importante fue en el Congreso de Alemania, en Múnich, 1978, época de los 70, crisis petrolera, endeudamiento del país, un régimen de propiedad industrial mexicano muy restrictivo, las patentes tienen una vigencia de 10 años, las marcas tienen una vigencia de 5 años, se pretendía que las patentes tenían que demostrar explotación a los 3 años de otorgada, si no caducaban, las marcas se había que acreditar el uso, el derecho de autor, no se diga, había muchas restricciones. Y bueno, hubo participaciones destacadas del ingeniero Oscar Becerril, licenciado Mariano Soní, licenciado Antonio Escalante, los tres lamentablemente ya fallecieron, pero gente muy valiosa que contribuyó como con otros próceres como el licenciado Javier Utov, Bernardo Gómez Vega, David Rangel Medina, Guillermo Sesma, en construir este contexto, este colectivo, digamos, para tener un posicionamiento como país. Y fue también un congreso muy además de relevante para el posicionamiento de México. Otro evento que fue importante, que parecería que pasó un poco, lo pasamos por alto, fue este evento en el 2008 que se organizó por IPPI, ACIPI, IPO, el INPI, en la Ciudad de México. Los burós de IPPI, el buró de IPPI, el Comité Ejecutivo de ACIPI sesionaron en la Ciudad de México, vinieron los funcionarios de la Intellectual Property Owners, y el tema central fue, en este caso, el Tratado de Libre Comercio, los aspectos que se estaban discutiendo, bueno, y enfrentando, y el futuro de la propiedad intelectual. Es decir, sentando un poco las bases de lo que estamos viviendo ahora. Fue muy interesante porque además vinieron gente de la industria de los 3 países, hubo un gran apoyo de los 3 grupos, el grupo americano, el grupo canadiense, obviamente el grupo mexicano, por supuesto, en aquel entonces, por parte del INPI, bajo la dirección de Jorge Amigo, impulsó, y IPO por primera vez volteó a México. Y de IPPI habían hecho ya un recorrido previo antes de llegar a México, Argentina, Brasil y Chile, porque veían la importancia y el peso específico que tenía la región en el tema de la propiedad industrial. Fue un evento sumamente, insisto, exitoso y además, reitero, sentó ciertas bases y acercamiento. Otra de las actividades que señaló Felipe fue este trabajo de reorganización, los métodos de trabajo de la IPPI, porque se cuestionaba si IPPI estaba cumpliendo con las expectativas a nivel internacional y había preocupación si realmente se estaba atrayendo nuevas generaciones, como es este ejercicio. Se hizo un análisis comparativo interesante de IPPI frente a otras asociaciones como AIPLA, INTA, FICPI, APA, y destacando las bondades y fortalezas de cada una y destacando la importancia de IPPI de hacer una asociación científica, cómo ha evolucionado sin dejar esa esencia científica de estudio, lo que dijo Felipe, a entender la parte del negocio y extenderla a la parte, obviamente, social. Déjame decirle que dentro de los esquemas también se vinculó a CIPI y, bueno, los latinos estamos muy bien identificados en este contexto mundial, en todos los aspectos, en el académico, en el intelectual, en el festivo, que ahí sobresalimos, y obviamente también en el de lobbying. Y fue un trabajo muy importante que el día de hoy sigue viéndose los resultados de este trabajo y hacerles ver cuál es la problemática de Latinoamérica. No es la misma la situación de la propiedad intelectual en Haití que en Estados Unidos o en Japón. Y por qué ciertas circunstancias en Centroamérica o el Caribe inciden en la toma de decisiones estratégicas de los países. Y creo que esto ayudó a quienes participaron en ese comité muy abiertos a escuchar, insisto, lo que pasaba en las diferentes regiones, incluyendo la nuestra, lo cual, insisto, trajo pues muchos beneficios para los trabajos. Reitero, en el fortalecimiento de la protección del marco internacional y nacional de la propiedad intelectual. Y el último evento, entre muchos otros, es el Congreso de Cancún. Insisto, para los que no estuvieron muy de cerca y no pudieron participar, hubo un primer intento de 2008, entiendo, si no me equivoco, siendo presidenta de la asociación Heidi Littner, en que se hizo esa propuesta, se rechazó, y fue otra vez en el 2010 en el Congreso de París, donde ya en este caso era presidente Mike Margain, y se logró la sede, no sí con muchos cuestionamientos y dudas, porque a Cancún se le veía como un lugar de sol y playa, y cómo iban a mandar las empresas a los abogados a solearse a un país, a un puerto mexicano. En las presentaciones que se tuvieron que hacer, se tuvo que reiterar y destacar a
Cancún como un centro de congresos mundiales, una sede mundial y con infraestructura suficiente para hacerlo. Pero ese era el lugar, además de la gente que iba a participar, y generarles la confianza de que el grupo mexicano de IPPI tenía la infraestructura y capacidad suficiente para hacer un evento de este tamaño. Una primera reunión fue desde 2013 en Finlandia, se conformó un comité organizador y no les voy a hacer la historia cansada, hubo aproximadamente unas 25 reuniones de trabajo, entre otras, y desplazamientos a Cancún para lograr el evento. Reitero, por más de una vez tuvimos que establecer, y en las presentaciones en Millennium de Sydney, decir por qué Cancún no era un pueblo de pescadores. Era una sede mundial tan importante como Cannes, Miami o París, para ir a escuchar a expertos en la materia. Vino el ahora expresidente de Corea, 3 o 4 años, a hacer una cita de inspección para cerciorarse. De relato todo esto, insisto, para los que están muy cercanos, por lo que dijo Felipe, la seriedad y profesionalismo con que IPPI se conduce. En esto participaron y colaboraron mucho en aquel entonces el secretario general, Laurent Thibault, y Cinzia Petruzzello, y después Olga Zarikova, en la estructuración y hacer entender al buró de la capacidad organizativa que teníamos y obviamente de algo que nos caracteriza, que es nuestra gran hospitalidad. Hubo un comité organizador, un gran trabajo en equipo, en donde podemos en el día a día, en el ámbito profesional, ser contrarios, tener puntos de vista diferentes, tener litigios. Pero aquí es un trabajo en equipo y es el gremio, preocuparnos por nuestro gremio y dar una imagen al exterior. Pero a IPPI también le interesa la región y el país. ¿Por qué? Porque una comunidad internacional está vinculada con la inversión extranjera, el comercio exterior, el flujo de mercancías. Y lo que pasa en un país puede tener implicaciones en otro. Entonces, todo este esfuerzo de estas personas logramos el objetivo que era, otra vez, cumplir con las expectativas, por un lado, de IPPI, pero por otro lado, posesionar al país y además que la autoridad local mexicana dimensionara la importancia de AMPI y 2, que está sustentada en una comunidad internacional que es IPPI, entre otros. Que no es nada más el abogado que está reiteradamente solo interesado en sacar adelante sus asuntos, sino que hay un contexto internacional en el que nos movemos y geopolíticamente marcamos equilibrios con otras regiones del mundo. Hubo cuestiones interesantes, académicas, y hubo mucha participación activa y en esto Fernando ha sido muy promotor de que haya más participación de los miembros de AMPI y se logró el objetivo. Además, fue un gran esfuerzo de hacer entender lo que es la guayabera para un asiático, para un europeo, para un finlandés, noruego, lo que es la gala caribeña. Hubo una cena en blanco y además pudimos entregar muy contentos todo el equipo, la estafeta, que es esa campaña que ustedes ven que es un simbolismo suizo, a el presidente del comité organizador del Congreso de Londres, el cual obviamente tuvo un reto importante derivado de lo que vio en Cancún. Y otra vez, la fraternidad latinoamericana fue clave para que esto, insisto, tuviera el éxito esperado. Por ello, creo que ahora en Guangzhou, que va a ser para 2021 por todas las circunstancias, creo que será un muy buen ejercicio el incrementar, el que haya mayor participación y eventualmente, créanme que este complemento de la práctica habitual, rutinaria, local, complementaria con este aspecto internacional, enriquece mucho al ámbito profesional. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Juan. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias por la extraordinaria presentación que nos das. Creo que, desde luego, yo fui testigo del esfuerzo que hiciste y que hizo el comité para efecto de hacer esta organización tan agradable de lo que fue México. Creo que pusimos el nombre de nuestro país en un muy alto lugar. La gente realmente, los recuerdos son muy agradables y el ejercicio fue un muy buen ejercicio para todos. Destaco también la organización de Fernando Becerril, que también me gustaría mucho parte práctica lo que son los congresos, como fue México, y también poder seguir, como diría Alfonso Reyes, ser generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Yo creo que es muy importante aprender de todo lo que estamos viendo hoy por hoy en el mundo y también que la gente que nos está viendo sepa que la propiedad intelectual, como a veces se malentiende,
es una herramienta que no es novedosa, que no es algo que acaba de surgir, que es algo que nos acabamos de encontrar. Tiene una historia muy importante y en la cual Latinoamérica como región y México pues han sido actores muy importantes. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría darle a la palabra a Fernando. Fernando, te abro el micrófono. Aquí haciendo mi... Ahí estás, ¿ya? A ver. Muchas gracias, José Juan. Ahí está ya, ya me escuchan, ¿verdad? Ah, perfecto. Gracias. Decía yo que difícil complementar lo que ya Felipe y Martín han dicho. Antes que nada, muchas gracias a Eric y a José Juan por la invitación a hablar de este tema, que quienes me conocen y con quienes he compartido tal vez los últimos 10 años profesionales en la AMPI saben que junto con Martín y buenos amigos como Javier, Bernardo, Eduardo y el propio Eric, hemos sido promotores de IPPI, así es que ahorita que Martín mencionaba al final de su presentación el tema de Cancún, pues qué mejor ejemplo de la vinculación que los miembros de AMPI han tenido con IPPI. Fue un trabajo altamente gratificante, de mucho tiempo. Solamente como comentario anecdótico, pues Cancún se celebró en septiembre del 2018, pero, y Javier, Eduardo y Bernardo no me dejarán mentir, la primera reunión de trabajo formal que tuvimos con AIPPI para empezar a planear la organización del Congreso de Cancún fue en octubre de 2012 en Seúl, en el Congreso de Cancún, en el Congreso de Seúl. Así que ese fue un trabajo de casi 6 años de organización, de decidir, de tronarnos a veces un poco los dedos, ¿verdad, Martín? Para ver si movíamos la fecha, porque los huracanes ya saben que en la región del Caribe pues son medio traicioneros a veces, y proponíamos octubre y no vamos a noviembre y no regresamos a septiembre. Total, fueron 6 años de intenso trabajo, pero lo traigo a colación por lo que mencionaba Martín, porque qué mejor vinculación de los miembros AMPI a IPPI. Y bueno, inicio con una breve presentación. Prometo no demorarme demasiado y ya creo que queda poco por decir de lo que ya han expuesto tanto Felipe como Martín, pero sí traigo a la mesa pues el tema de qué es lo que nos vincula realmente con IPPI, y retomo el tema de los comités que Felipe mencionaba hace unos minutos. Estos son los standing committees, son los comités equivalentes a los comités de trabajo de nuestra asociación, de nuestro AMPI. Son 25 comités, ahora 25 comités, hace algunos años crecieron, hace todavía no mucho, por ejemplo, el comité de patentes y farma estaban en uno mismo. Vaya, se han ido especializando los comités y hoy hay 25 comités de trabajo, por llamarlos de alguna manera, dentro de IPPI, que van desde resolución alternativa de controversias hasta patente unitaria. Y bueno, aquí están, no los leo porque finalmente ustedes los pueden ver directamente en la pantalla, pero son 25 que, como bien decía Felipe, tendremos derecho, entrecomillado, a 2 personas de participación oficial y formal dentro de los comités, aunque se puede de manera no oficial participar en algunas de las reuniones de estos mismos comités. Los statutory committees hoy son 6, hasta hace pocos años había nada más 5, y pues son los que están establecidos por estatutos y que realmente controlan mucho de la operación y de la estrategia de la asociación internacional. Viene los Story Committees, que como ya Felipe explicaba, durante algunos años fueron los CUS. Este año son estos 4 comités, y el Bureau Advisory Committees, que en esta ocasión solamente existe el de In-House Committees. Ahora, de estos, ¿en dónde participamos? Que creo que es lo importante. En AMPI somos 360 miembros activos al día de hoy, y ya por ahí mencionaba alguien en la participación anterior, tenemos 68 miembros. Eso nos da derecho a 2 delegados.
Es un delegado por los primeros 50 miembros y luego uno adicional por cada 25. El año 2018, en donde tuvimos a mucha gente inscrita, dado que el Congreso fue en México, llegamos a tener casi 100 miembros nacionales en la IPPI, y por ello, en el Congreso anterior, en 2019 en Londres, tuvimos la posibilidad de tener 4 votos, el del presidente más 3 delegados. Para este año somos nada más 68 miembros internacionales, y sería interesante que nos pudiéramos inscribir más para tener más participación, no solamente con votos, sino también en este tipo de comités. Como pueden ver, aquí hay los 25 comités listados, de los cuales básicamente en la mitad tenemos presencia. Afortunadamente y orgullosamente diría, en tres de ellos hay cargos relevantes, no solamente como miembros. Tenemos a Martín como presidente del comité de IP and Genetic Resources y Traditional Knowledge, y a Laura Collada y a Rafa Beltrán como Vice Chair, la primera en indicaciones geográficas y el segundo en el comité de PCT. Quienes han tenido la oportunidad de participar saben que es realmente una experiencia académica muy interesante. La verdad es que permite la discusión, el análisis y compartir muchas de las experiencias locales, llevarlas al plano internacional y escuchar qué es lo que sucede en temas específicos alrededor del mundo. Los Statutory Committees, que hoy son 6 comités, desafortunadamente no tenemos presencia de ningún miembro mexicano. Hasta hace un año creo que fue el último miembro que salió de los comités, pero durante algún tiempo tuvimos miembros mexicanos muy bien posicionados, con alto leverage y participación en el nominating, en el membership y en el communications committee. Así que hoy hay altas oportunidades de que podamos participar activamente en alguno de estos comités. Como bien decía José Juan, hay una convocatoria hecha por parte de IPPI para hacer propuestas de miembros a participar tanto en el buró como en statutory committees. Así que es una buena oportunidad de que si alguno de estos comités o en los standings les llama la atención participar, pues que expresen su opinión, que manden un correo electrónico a nuestro secretario y pues participen activamente. Como bien decía Felipe, lo recomendable y lo disfrutable de toda la experiencia es poder estar presencialmente en las discusiones en los congresos, pero no es indispensable hoy viajar. Hay muchas reuniones virtuales que se celebran en IPPI para la discusión al interior de los comités. De hecho, les comparto, nosotros, y Martín no me dejará mentir, Javier por ahí, lo veo que está presente en la sesión, nosotros conocimos Zoom hace como 5 o 6 años, y gracias a IPPI, porque el 90% de las reuniones de la organización de Cancún las hicimos vía Zoom. Entonces, hoy siempre ha sido una sesión muy progresista en muchos sentidos, a pesar de que algunos opinan que es demasiado tradicionalista. La verdad es que yo creo que IPPI es una asociación muy, muy de ver para adelante, y pues se ha privilegiado mucho el trabajo interactivo, y ahora ya no necesariamente de manera presencial, sino también virtual. Y bueno, los Story Committees son, como lo decía Felipe, son comités que se habilitan por un año, digamos, calendario en el cual se discuten las preguntas o los cuestionarios o los temas específicos, y que en este año pues son estos 4 temas que ustedes ven aquí y que están coordinados por los nombres que aparecen en la lista, ¿no? Anteriormente se conocían como Qs porque pues eran questionnaires que mandaban, que había que resolver. Normalmente son 4 por año. Algunos años ha habido más de 4, y esto promueve el trabajo interactivo, el trabajo interdisciplinario, multicultural en muchos sentidos. Regularmente los temas son un stream de patentes, uno de marcas o diseños, dependiendo de lo que se seleccione, uno de derechos de autor y uno más de temas de índole general. Por ahí hace un momento comentábamos Felipe, Martín y yo, ¿por qué cambió el nombre de CUS? Creo que todos estamos acostumbrados y de alguna manera sabemos que las CUS
y dejaron de ser Qs para convertirse en Studying Committees. Y por ahí nos decía Felipe que había una especie como de inquietud de la gente de que en IPPI se utilizan muchas siglas, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema de la Q? Que seguro venía del tema de los questionnaires, y se cambió para quitarle toda la nomenclatura que de pronto puede ser difícil de entender y hacerla más atractiva, y se hicieron Studying Committees. De 2009 para acá, estamos hablando del año previo a que se votó a México para el Congreso de Cancún, estamos hablando desde Buenos Aires, que fue en 2009, hasta el 2020. Esta es la manera en la cual se han dispersado Qs anualmente. En 2009 fueron 4, en 2010 fueron 4 y una adicional, en 2011 4 y 2, 2012 fue un año pesado porque fueron realmente 8 Qs, en 2014 fueron 4 y una consulta muy particular que hubo en esa ocasión, porque se pidió la consulta a todos los países respecto de una decisión de la Suprema Corte de Canadá de un asunto entre Apotex y Sanofi. Entonces se mandó un cuestionario para que todos los países opinaran de cuál debía ser la posición de IPPI para participar en esa situación. Vaya, la verdad es que siempre ha sido un trabajo interesante y arduo, y México ha participado de manera activa siempre en las Qs. ¿Cuántas participaciones hemos tenido para responder esas Qs? Pues son 60 y tantas, no me acuerdo exactamente cuántas, 56 participaciones activas respondiendo Qs. Solamente hemos fallado a una en los últimos 11 años, siempre con representación, pero aquí me gustaría platicar. Yo creo que hemos evolucionado en la forma en la cual se ha atacado la respuesta de las Qs. Yo recuerdo, y tuve la fortuna de pertenecer al Consejo por casi 10 años, yo recuerdo que cuando entré yo al Consejo como tesorero, pues las Qs las respondía quien era el coordinador de manera prácticamente autónoma y con su opinión personalísima, y la enviaba a IPPI. A raíz de la presidencia de Eduardo y luego con Bernardo, lo que se trató de hacer es que los cuestionarios se bajaran a discusión a los comités de trabajo, de tal suerte que no quedara solamente en la opinión de uno de los personajes quienes respondieran. Y así ha sido. La verdad es que eso nos ha permitido que muchos más miembros participen en las respuestas de la CUS y que encuentren lo rico y lo valioso que representa participar en IPPI. A la fecha, en estos 11 años, 22 personas han participado como coordinadores de las respuestas por parte de México, y muchos más miembros de los grupos, más bien el grupo mexicano, han sido partícipes de la discusión al interior de la AMPI en los comités de trabajo. Sin embargo, nos hace falta más gente. Yo la verdad es que sí los invitaría a que se involucren. Y brevemente, porque es una pregunta que normalmente nos hacen: ¿cómo funciona esto de las Qs? Aquí es un diagrama de flujo muy, muy rápido, que no les quito más tiempo. La convocatoria a temas se manda a todos los grupos nacionales, y esta se recibe aproximadamente en el mes de marzo o abril de cada año. Se mandan a los grupos nacionales propuestas a IPPI vía el reportero general, y su grupo recibe todas las propuestas, hace una selección y presenta en Congreso las propuestas de temas a discutir. En el Comité Ejecutivo del Congreso, que significa el EXCO, se votan los temas, y si es así, aprobados, esos temas se van a estudiar durante todo un año calendario, a discutirse el siguiente Congreso. Todo lo que está aquí, perdón, ya lo moví, todo lo que está aquí en este recuadro es lo que sucede durante el Congreso, todo lo que está fuera del recuadro es lo que sucede fuera del Congreso, y básicamente durante un año y medio, en donde pasa todo este proceso. Una vez que está votada por el Comité Ejecutivo de IPPI, entonces se envían guías y cuestionarios. Normalmente se envían por ahí de principio de año. Las respuestas se solicita que se envíen aproximadamente por ahí del mes de mayo. Muchos quienes han participado recordarán que normalmente nos tocaba casi siempre
en épocas de INTA, cuando hay que contestar y mandar las respuestas de las famosas Qs. El reportero general y su grupo compilan toda la información y generan un primer draft. Ese primer draft se envía a los grupos nacionales y a los coordinadores de las respuestas por parte de los grupos nacionales y se llevan ya dentro del Congreso a una reunión de los comités de estudio en donde se discute ese primer draft. Son discusiones realmente interesantes que van desde temas de puntuación y estrictamente semántica hasta temas muy de fondo. Durante estas reuniones en los comités de estudio, la verdad es que los grupos de trabajo interactúan mucho. Escucha a uno la posición sobre un tema específico, lo mismo del grupo alemán que del japonés, que del sudafricano o el chileno, y uno ahí realmente se da uno cuenta de cómo hay diferencias de puntos de vista, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista cultural, ¿no? Muchas veces se dice, es que nosotros culturalmente este tema no lo podemos aceptar, y entonces empiezan todas las negociaciones. La verdad es que son 2 o 3 días muy interesantes. De las reuniones de comités de estudios se genera un segundo draft que se discute en una sesión plenaria. En esa sesión plenaria, como decía Felipe, cualquiera puede entrar, todo el mundo puede opinar en nombre propio o en nombre del grupo nacional, dependiendo de la posición que juegue, pero después de esa discusión se saca un tercer draft que se lleva a la EXCO y que se vota en el Congreso. Una vez que está votada, se genera una resolución y ahí no termina el proceso, porque lo más enriquecedor de todo esto es que este documento resolutivo que está de alguna manera consensuado y avalado por todos los grupos nacionales, pues ese documento resolutivo se envía a todos los países miembros de IPPI y a su vez los grupos nacionales dispersan los documentos con los posicionamientos de la asociación, la más representativa en propiedad intelectual en el mundo, sobre temas específicos, con la clara intención de pretender influir en las políticas públicas de todos los países en alguna materia expresamente identificada y discutida durante todo un proceso de 1 año y medio. Así que, bueno, para no demorarme más y dar tiempo a las preguntas, la verdad es que participar en IPPI es algo realmente gratificante. Tiene uno la posibilidad de crecer dentro de la estructura de IPPI, por ahí decía Felipe, para poder estar en el string de la presidencia hay que hacer esto, para poder estar en el string del General Reporter hay que estar así, pero en todos los casos hay que empezar a trabajar por los comités de trabajo. El que sea, hay que ir, hay que estar, hay que discutir, hay que opinar y hay que subirse a esta forma de trabajar todavía muy académica de IPPI, que la verdad es que se agradece. Algunos de nosotros disfrutamos mucho la forma en la cual se discute, se negocia y finalmente se vota. Quienes no hayan tenido la oportunidad de participar en un congreso de IPPI, la verdad es que todo este proceso casi parlamentario de decisiones, de votaciones por delegados, es un tema muy interesante. Y bueno, como cualquier congreso, evidentemente te da la oportunidad de generar un networking interesante. También desde los comités de trabajo, es un trabajo continuo durante todo el año, no es solamente preparar el congreso 2, 3, 4 meses antes de citas, sino hay que trabajarlo, les decía yo, prácticamente 1 año y medio desde el envío de propuestas de temas a discutir. Son temas de mucha tendencia que se discuten en sesiones intensivas que te permiten trabajo interactivo, interdisciplinario y multicultural, pero sobre todo, cuando tú estás participando, tienes la real oportunidad de influir en lo que se resuelva. No es un tema accesorio, todos los grupos son escuchados. En los últimos años, la verdad es que hemos tenido una participación muy protagónica en algunas de las discusiones que ha habido en algunas steering committees y hemos logrado hacer propuestas que se han adoptado y que han llegado a temas resolutivos. Y bueno,
lo más importante de todo es que este esfuerzo trasciende autoridades en la medida en que las resoluciones se dispersan entre todos las autoridades de los países dependiendo de cada una de sus funciones. ¿Requerimos más participación en los comités? Sí, yo creo que hay muchos temas y muchos niveles de especialización que pueden ser cubiertos por gran cantidad de los miembros de AMPI. Y una de las cosas que hemos estado buscando y que tenemos que aprovechar, dada que pues tenemos ahorita un buen leverage, diría yo, después de la organización de Cancún, tratar de buscar subir un miembro mexicano al board. No sé si en el string del reportero, no sé si en el string del secretario o no sé si en el string del presidente, pero habría que buscar y hacer las negociaciones para que algún miembro nacional de gran reputación, con mucho prestigio y conocimiento de la materia, pues pudiéramos permitir que un miembro mexicano acceda al buró. Así que, pues hasta aquí lo dejo. Creo que podemos complementar temas que quedaran pendientes con preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por tu gran participación y por tu presentación. Yo puedo concluir varias cosas. Primero, yo creo que hay que estar claros que la IPPI, a diferencia tal vez de la ECTA, de la IPLA, de la INTA, es una organización, en primer lugar, global y, en segundo lugar, que tiene todas las materias que hoy por hoy tiene la propiedad intelectual. No es una organización nada más de marcas, o nada más de marcas europeas, o nada más de patentes, sino es una organización global que eso le da, pues, por supuesto, mucho más sustancia a esto. También es una organización internacional que está dividida de una manera correcta entre cada uno de los hemisferios. Por lo tanto, no nada más están en Europa, no nada más están en Asia, sino se van pasando la pelota, por así llamarlo. Tercero, el reconocimiento académico que bien está señalando Fernando. Es decir, no es nada más de hacer un networking donde trates de halagar o de intercambiar puntos de vista o conocer a la gente, sino tiene una parte académica en donde hay un propósito, una pregunta específica del gremio, una necesidad, el cual se aborda y se puede poco a poco, a través de la habilidad que cada uno tiene, poder aportar sus conocimientos de manera tal que la manera en la cual puedes tú tener la interacción con otros asociados en otras jurisdicciones va más de la mano en la parte de conocimientos, y eso yo creo que también es algo muy interesante. Pero al mismo tiempo, es como estar, yo que he tenido la oportunidad de ir, es como estar en la ONU, estás en una verdadera asamblea en donde están los países orgullosamente representando por sus dirigentes, y en donde vas votando y vas interactuando a un nivel global, que me parece es un ejercicio fantástico. Y es, desde luego, como bien lo indicó Martín, la parte de alentar el sentimiento nacional de cada uno de los países sede, que hacen su mejor esfuerzo por hablar lo mejor de cada uno, enriquece mucho. Yo creo que sí es una asociación sui generis, la más antigua, la que más prestigio tiene, y desde luego, pues qué mejor que México, con esta historia que también nos han explicado para participar, y con los apoyos que hoy por hoy nos ha explicado y nos ha dado Felipe para poderlo cumplir. Bueno, tengo aquí unas preguntas que me gustaría tratar de administrarlas en razón del tiempo que tenemos. Si me permiten, me gustaría preguntarte, Felipe, me están preguntando qué es lo que más te llamó la atención, dentro de todo, qué fue lo que más te llamó la atención durante tu presidencia en IPPI. Bueno, gracias, José Juan. Lo que más me llamó la atención, como lo dije anteriormente, fue la calidad de la gente que participa en IPPI y que está siempre receptiva a que los demás se puedan sumar al trabajo de IPPI. Ahí están todas las puertas abiertas, y un grupo con tanto potencial como el mexicano tiene todo por delante para tener un rol muy activo en IPPI. Les pongo un ejemplo
de algo que yo viví el 2011 en el Congreso de Hyderabad. Y yo creo que de alguna forma eso también puede haber influido en que posteriormente, no solo eso, pero sumado a otras cosas, me hayan elegido vicepresidente y posteriormente presidente de la asociación. En Hyderabad, durante varias reuniones del comité ejecutivo del EXCO, nosotros teníamos 4 votos como grupo nacional y ahí entiendo que inauguramos las máquinas electrónicas de votación ese año. Y yo me vi muchas veces solo en la sala del EXCO con las 4 máquinas yo mismo y tenía que apretar 4 veces los votos correspondientes a Chile porque no había nadie más en la sesión. Y ese tipo de cosas causan una impresión. Es decir, si tú quieres trabajar por IBPI y estás dispuesto y haces la pega y te das la lata, solo puedes recibir, en el fondo te pueden incorporar a trabajar y nadie te va a excluir. Eso por un lado. Por otro lado, en las reuniones del buró muchas veces había discusiones intensas, pero ya a un nivel que tú decías, aquí va a arder Troya, y después de esa discusión tan intensa, se llegaba a un acuerdo, e inmediatamente todos se plegaban al acuerdo y apoyaban el acuerdo, cosa que en otras situaciones no he visto. Se toma un acuerdo que después nadie respeta. No, aquí cada uno daba su punto de vista, se sacaban los ojos y después se llegaba al acuerdo y todos matriculados con ese acuerdo. Eso también me llamaba mucho la atención. Y lo otro que me gustaría aprovechar de comentar respecto de lo que dijo Fernando, de que es importante ver la forma de subir a México al buró. Me parece que es el momento apropiado para empezar a trabajar en eso, y tengan presente que el hecho de que tengan gente en los comités no es un impedimento para tener a alguien en el buró, todo lo contrario. Muchos países que tienen gente en el buró y a veces tienen 2 de la misma nacionalidad, como sucedió hace 2 años con 2 franceses, Gerard Mion y Laurent Thibon, tienen casi todos los comités copados, por lo tanto no es una excusa para estar fuera del buró el hecho que copen todos los comités. No son incompatibles. Eso es importante tenerlo presente. Eso diría José Juan. Muchas gracias, Felipe. Fíjate que sí es una gran oportunidad. Por eso creo que fue muy buena idea de Eric y de Fernando tratar de hacer este evento porque México tiene el potencial. Recuerdo también mucho a mi querido amigo Manuel Guerra cuando tuvo la destacada presencia de Indautor, cómo él hizo también gestiones necesarias para poner el nombre de México en alto y también cómo nos pedía que trabajáramos y que viéramos las cosas por México. Yo creo que México y la región latinoamericana tiene mucho que aportar y por la historia que nos cuenta Martín, pues ahí está claro los ejemplos de lo que han hecho las gentes que nos antecedieron. Felipe, una pregunta más, perdóname, ahorita voy con unas de Martín, pero me están preguntando lo que me parece muy interesante. Dicen, ¿qué acciones ha tomado EPPI para atraer a job members, a miembros jóvenes? Esa es una pregunta muy, muy interesante porque tiene que ver con el trabajo que hizo Martín en el Comité Q237 de reestructuración de IPPI, y justamente se ve la necesidad imperiosa de atraer gente joven a IPPI. Se redujeron el valor de la membresía se redujo, y eso se redujo también a nivel o se le recomendó a los grupos nacionales que redujeran la cuota de incorporación y de pago, al menos por los primeros meses o años, y entiendo que AMPI lo hace, que cobra la mitad de la membresía por los primeros 2 años, si no me equivoco. Entonces, ese tipo de cosas más todos los accesos online, porque lo que sucede muchas veces es que son los socios de las firmas o los mayores de las firmas los que viajan y no tienen acceso a viajar los más jóvenes, pero con todas las facilidades online que hay hoy día,
que pueden trabajar en los study committee o Qs desde sus oficinas sin producirle gastos a las firmas, o también que pueden acceder. Este año hay una oportunidad única, hay un congreso online, y ahí yo creo que el ahorro en hotel, viajes y restaurantes y lo que sea va a ser caballo. Entonces, es algo que permite a la gente joven participar, mirar, ver si le gusta, ver si se siente cómoda, y obviamente participar en comités te permite estar en contacto directo con los mejores profesionales del mundo y aprender de ellos, aunque sea simplemente viendo lo que hacen. Yo creo que están dadas todas las... Como Todas, decían, este es un congreso de calidad. perdón, se cortó la señal, no te oí. Perdón, decía, como dicen algunos, ese es un congreso de calidad más que de cantidad, ¿no? IPPI. Sí, yo te diría que hay un networking a través del trabajo, a través de que tú digas lo que piensas, lo que pasa en tu país, y es más que por la fiesta, es por el trabajo que tú haces en los comités. De acuerdo. Excelente. ¿Me permite complementar algo, José Juan? Por favor, Fer. Sí, además del tema de las cuotas, que sí me parece que se convierte en algo atractivo para todos aquellos que quieran acceder a la asociación. También desde hace 2 o 3 años, IPPI está organizando, por ejemplo, un cóctel para miembros jóvenes, que por Así es. supuesto tiene pues, un mood diferente a los cócteles generales de IPPI. Yo creo que también, y seguramente quienes tenemos ya muchos años participando en IPPI, hemos notado un cambio en los personajes que están en el buró, porque cuando yo entré, pues eran, pues sí, titulares de los despachos ya de muchos años, ¿no? Gente muy grande. Hoy tú ves en el buró a gente realmente joven, participando activamente en posiciones de alto nivel dentro del buró, y eso pues también a los miembros jóvenes de EPPI pues lo vuelve más atractivo, porque desde la comunicación hasta el tema aspiracional, pues es mucho más viable pensar en que se pueda acceder a este tipo de posiciones siendo joven. Antes, insisto, yo creo que la primera vez que yo fui fue hace como 18, 19 años, pues toda la gente del buró eran señores ya muy grandes, entonces pensar en aspirar a eso, pues eran muchos años de trayectoria y de trabajo. Pero coincido con Felipe, el tema de los medios electrónicos y el hacer asequible participar remotamente, pues también lo hace también muy atractivo para estas nuevas generaciones. Muchas gracias. Martín, me preguntan, bueno, pues tú como expresidente de ASIP y demás, ¿qué diferencia encuentras a la IPPI frente a otras asociaciones? Y me preguntan que qué simboliza la campana que aparece en la fotografía de IPPI. Gracias, José Juan. Bueno, la primera pregunta que le haces, porque yo creo que es importante, sobre todo para las gentes jóvenes, cuando empiezan esta interacción y ahora a distancia, indudablemente hay 2 aspectos. Uno que es la interacción en el networking, señaló Fernando, y que en algunas asociaciones, y yo veo que algunos tienen el marco de referencia, que el éxito de ir a una reunión es a cuántos cócteles fui y cuántas tarjetas traje, pero no cuánto me actualicé en el conocimiento que está sucediendo en el mundo. Y para algunos entonces participar en reuniones que parecerían académicas, acartonadas, aburridas, pues parecería que eso no es relevante. Yo creo que encontrar un equilibrio, porque así como pasamos primero por la universidad y adquirimos un conocimiento, entre otras acciones, en particular PPI, yo creo que es un gran punto de referencia para actualizarse en los temas de vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo de la propiedad intelectual, aquel que le interesa. Y además porque va a marcar la pauta de temas que parecería que dicen, bueno, esto en México no va a pasar, pero esto va con anticipación y que nos permite visualizar lo que puede suceder en el contexto internacional local y cómo trasladar a los clientes. Y aquí en IPPI, a diferencia de otras en que sí, y eso las pautas los marcan cada asociación en función de su estructura, filosofía, pues algunas de ellas está orientada a que la exigencia que el cliente nos quiere ver a las 11 de
y media en el lobby del hotel, no le importa la experiencia que sea. En este caso, buena parte del networking se desarrolla precisamente en estas discusiones de estudio, en donde hay grupos en las Felipe, ¿no? Fernando, ustedes, Horst, son grupos de 20, 25, 30, 40 gentes, y donde hay que participar y manifestar un punto de vista. Y eso lo está escuchando el japonés, el italiano, el español, el otro mexicano, el filipino, y que puede ser que de ahí nos esté calificando profesionalmente. Y de ahí podemos generar un buen desarrollo. Y en los almuerzos, no solamente en los cócteles y en el intercambio de las tarjetas. Y esto es una de las características propias de IPPI. Yo pienso que ha transado de ser esencialmente una asociación científica, supo ampliar su horizonte al networking, al negocio, porque vivimos de los clientes, no solamente de la parte académica, una combinación, e irse abriendo a la dinámica ya no solo de científica, de negocio, sino de lobbying, con la interacción con los organismos internacionales. IPPI tiene una posición de observador en la OMS, la Organización Mundial de Comercio, interactúa con organismos no gubernamentales y es escuchada en varios foros internacionales. Por eso esta es una de las características propias que la hace distinta, no mejor ni peor, distinta a otras opciones. Y mucho de lo que se genera, así como en AMPI, la caldo de cultivo son los comités, para IPPI lo que se genera en los grupos nacionales es un elemento muy importante en materia prima que construye la parte internacional. No es algo aislado, ajeno. Bien dijo Fernando, es mucho trabajo, mucho desgaste, paciencia, participar, equiparar las agendas frente a las necesidades y exigencias de los clientes que nos quieren ver, que es cierto, junto con este tema de actualización. Eso ha sido mi experiencia. Y en cuanto a la campana que dices, bueno, es una forma, una expresión cultural, en este caso de Suiza, en que obviamente pues para la producción lechera en Suiza es muy importante, los han puesto en el nivel mundial, y el hecho es que la vaca líder trae una campana que suena y que guía a todas las demás, una posición de liderazgo. Bueno, eso nos dieron cuando designaron Cancún y la tuvimos que entregar en Londres, para el Congreso de Londres. Tuvimos ese liderazgo, lo debemos mantener. Creo que esto genera una buena plataforma de lanzamiento. Yo celebro que esto se extienda así. En el pasado, ¿por qué las Qs eran respondidas por una sola persona o dos? Porque pasaban los días, nadie se apuntaba y había que mandarlas. Y a lo mejor una sola persona contestaba las tres como fuera. Y se fue ampliando. Ha sido un trabajo que ha llevado tiempo. El programa me parece muy, muy bueno. Y por eso creo que esto es muy, muy oportuno y que nos puede dar un... Aprovechamos esta plataforma que tuvimos. Créanme, y aquí está Felipe, IPPI tiene los ojos puestos no solo en México. Por alguna razón, en pocos periodos de años, revísenlo, hubo un presidente de Canadá, otro de Chile, Brasil se está perfilando. En el evento del 2008 hubo un roadshow en estos países, porque la región de Latinoamérica tiene un peso específico a nivel mundial. Y como México debemos estar conscientes de ese rol que tenemos hacia los otros continentes y hacia Latinoamérica. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues ya por cuestión de tiempo, ya nada más me gustaría, antes de ceder la palabra al presidente para la clausura del evento y dar las gracias a todos ustedes, me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué sigue? O sea, es decir, estamos ahorita cerca de 100 personas conviviendo, entendiendo lo que es IPPI, entusiasmándonos, viendo los tiempos que hoy por hoy el Consejo ha visto que son los tiempos apropiados. El 15 de mayo es el deadline, ya están apuntadas las gentes para resolver las antiguas PUS o las preguntas. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vinculamos, en este caso, a todos los que quieren participar, que quieren hacer y dejar que la región, Latinoamérica y México empiecen y pesen fuerte? ¿Cómo hacerle para que ellos puedan participar en estos comités que están disponibles? Realmente no hay gran, no hay nada oculto, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Apuntarse a los comités de trabajo de IPPI o a los standing committees en el que gusten.
como se ha dicho, podemos tener hasta 2 miembros por país, por comité. Así es que son 25 comités. Al menos ahí 50 personas pueden incorporarse, participar en la resolución de las Qs, porque si, como bien dices, las Qs de para este año que se iban a discutir en Hangzhou, creo que ahora se van a hacer virtualmente, pero bueno, como sea, participar en esos grupos al interior de AMPI en la resolución de las Qs, enviarlas y de preferencia, si pueden participar activamente en las reuniones de discusión durante el Congreso, sea físico o sea virtual, mejor aún. En la medida, como bien dice Martín, IPPI todavía tiene un espíritu muy académico. En la medida en que participemos activamente en los comités, vamos a poder aspirar a ir creciendo, a tomar algunas posiciones de liderazgo, a convertirse en reporteros de los comités y de ahí aspirar a pasar al tema, al grupo del General Reporter o si alguien tiene alguna preferencia, a lo mejor un poco más de índole administrativa, pues tratar de posicionarlo a lo mejor en el Finance Committee o dentro del grupo del secretario general. Vaya, ¿qué sigue? Sumarse a IPPI, ¿qué sigue? Participar en los comités, trabajar e ir colocando el nombre de México y el de cada uno en la posición de la estructura para que podamos ir impulsando y generando más presencia del grupo mexicano, y con eso estoy seguro que en los siguientes pocos años vamos a tener a un gran grupo de miembros mexicanos dispersos en todo la asociación y participando cada vez con mayor nivel de influencia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, antes de ceder la palabra al presidente para la clausura, yo quisiera nada más reflexionar en la frase de Alfonso Reyes que les comenté, que hay que ser generosamente universales para ser provechosamente locales. Creo que ahí están la parte internacional de nuestra materia, ahí están las instituciones, ahí están las posibilidades de salir adelante, ahí está el por qué conviene ser ampista, por qué conviene estar en IPPI, ahí están los conocimientos para poder participar en base a las cuestiones académicas en cada una de las actividades que hay. Yo como secretario y con la venia de mi presidente, creo que tomando un poquito el timing del momento, voy a preparar un documento para mandarlo a la membresía para aterrizar un poquito los comités que están disponibles y para sugerir que México se apunte y que ustedes sean pues nuestros representantes internacionales y animarlos para poder continuar y seguir con esta tradición tan importante de nuestro país. Darles las gracias a nuestros expositores, Felipe, Fernando, Martín, muchísimas gracias y desde luego les cedo la palabra al presidente para efecto de hacer la clausura correspondiente, Eric. Muchas gracias, José Juan. Me uno al agradecimiento. Gracias, Felipe. Gracias, Fernando. Gracias, Martín. Creo que tuvimos unos expositores de primer nivel y mejor imposible. 2, me gustaría recalcar en la modernidad que tiene IPPI. Justamente hoy recibí un comunicado de Arno Holt, directamente de IPPI, invitándonos a los presidentes, secretarios, tesoreros a diversas reuniones que van a ser el 5 y el 7 de mayo para pues ver cómo se va a desarrollar el Exco de manera virtual este año y eso me llena de alegría el que están buscando de qué medio podemos seguir unidos todos los grupos nacionales. Me dio mucha nostalgia ver pues diapositivas que enseñó Martín, en donde venían todos estos grandes nombres de personas que estudiamos, que leímos, que recordamos, fundadores de firmas, y pues nos toca ahora a nosotros ser el ejemplo para las siguientes generaciones, y ojalá que podamos el día de mañana pues dejar plantada la semilla, que mucha gente, los jóvenes, nos vean como eso, como los que los impulsamos a que sean mejores académicos, mejores profesionistas. IPPI creo que es la mejor asociación que nos permite hacer todo esto y pues los invito nuevamente a que se acerquen con la Secretaría General.
una vez que José Juan emita este documento, para que participen en los distintos comités que hay. Por último, me gustaría si pudieran todos abrir sus cámaras para poder tomar una foto y poderla compartir con el Buró Internacional, con todos los miembros de AMPI, que Lorena nos apoye tomando fotos, que se peinan exactamente. Ahorita había alguien que se estaba peinando. Yo no tengo ese problema. Pero bueno, hay que ver de qué manera seguimos promoviendo las actividades que hacemos aquí en el seno de la asociación. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí estos 90 minutos escuchando todo esto. Los animo a que se vuelvan a inscribir. Los que no son miembros internacionales, que lo hagan, que ocupen estas bondades que tenemos ahorita en, si mal no recuerdo, pagas ahorita y es la mitad de la cuota, etcétera, y te aplica, ¿no? Para el siguiente año. Entonces, ahorita hay muchas bondades para hacerlo. Y los que ya son miembros, que se inscriban a los comités. Muchas gracias a todos. Les deseo un buen día. Felipe, nuevamente, Martín, Fernando, y sobre todo a ti, José Juan, que lo hiciste maravillosamente bien. Pues que tengan un gran día y un buen inicio de fin de semana a partir de mañana. Feliz Día del Niño para los que tienen hijos. Les deseo lo mejor y bueno, pues a trabajar muy duro. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.